Hola a todos. Vamos a hacer un pequeño estudio, análisis de lo que significa Neptuno en Aries. Hay un montón de vídeos en las redes, pero cada astrólogo tiene una visión diferente. La astrología es un poco abstracta, si quieres, aunque para mí es la ciencia de todas las ciencias, la madre de todas las ciencias, perdón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar un poco quién era Neptuno, qué es la energía de Neptuno, y después vamos a ver qué pasó durante el último ciclo en el que estuvo Neptuno en Aries. Me voy a apoyar en unas diapositivas, es la forma más cómoda que tengo de que no se me olvide nada. Lo voy a hacer lo máximo breve que pueda y es un vídeo relativamente corto porque obviamente no es posible hacer en un vídeo todo lo que simboliza, ¿verdad? Así que vamos a empezar analizando qué es Neptuno. Lo primero, entender que los antiguos sabios presentían ciertas energías y se pensaban que eran dioses. Los personificaron como si de dioses se trataba. Entonces, cada dios tenía un tipo de energía, ¿no? Un tipo de poder. Y vamos a ver quién era Neptuno. Como os he dicho, me voy a apoyar en las diapositivas. Bueno, lo primero es saber que Neptuno es casi 4 veces mayor que la Tierra. Es un gigante y tarda 165 años en dar la vuelta completa al Sol. Es decir, pasa por todos los signos del zodiaco. Como Aries es el primer signo del zodiaco, se inicia un nuevo ciclo. Entonces es muy importante. Hay unas pequeñas fechas claves porque ahora mismo está Neptuno en Aries, pero va a retrogradar. Y las fechas son el 4 de julio, Neptuno inicia su retrogradación. El 22 de octubre, Neptuno retrógrado ya ingresa en Piscis. Para el 26 de enero volver, bueno, se pone directo, estacionario primero, luego directo, y ya el 26 de enero del 2026 se queda en Aries hasta el 2039. Fijaros cuánto tiempo vamos a tener a Neptuno en Aries. Entonces, vamos a ver quién era Neptuno o Poseidón para los griegos. Bueno, Neptuno tenía el poder de hacer brotar el agua allí donde él quisiera. Imaginaos qué importante es eso, ¿no? Esto es tener el poder de otorgar o quitar la vida. Es algo súper fuerte, ¿no? Y además se dice que era un dios un poquito inestable. Tenía unas emociones incontroladas, lo que hacía que provocara ciertos desastres en la naturaleza. Esperemos que en este ciclo eso no suceda, pero tenemos que saberlo. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Él es el amo del agua y el agua es la dueña de las emociones. Si lo analizamos con interés, observamos que el mar no tiene fronteras, no tiene reglas, no tiene normas, al igual que las emociones. Tú no puedes controlar o poner unas reglas a tus emociones, ¿verdad? Y las aguas fluyen con total libertad e indiferencia, al igual que ocurre con las emociones. Además, el agua es el símbolo de lo espiritual. De hecho, si lo analizamos con atención, el agua tiene una connotación sagrada, porque mira, fijaros, en casi todas las religiones se utiliza tanto para el bautismo como para purificar. Entonces tiene una connotación muy sagrada. Pero bueno, antes de entrar en el tema espiritual, quería comentaros que Neptuno tenía sed de conquista, quería todos los reinos para sí mismo. Y por ello tuvo muchas disputas con los demás dioses del Olimpo. Así que todos los dioses se unieron entre ellos para poder manejar a Neptuno, que era bastante incontrolable, como hemos visto. Y luego, por otro lado, Marte, perdonad a mi perrito, lo siento, bueno, a mis perritos. Por otro lado, Marte o Ares para los griegos era el dios de la guerra. Es una energía muy bélica. Y a pesar de que yo no quería hablar del tema de las guerras, entre que Neptuno tenía sed de conquista y Marte es un poco guerrero, o sea, Aries es un poco guerrero, pues haremos un pequeño análisis del último periodo en el que estuvo Neptuno en Aries.
Y vemos que fue desde 1861 hasta 1875. En este periodo la guerra más llamativa que podemos ver fue la Guerra Civil estadounidense, que básicamente fue una guerra que, a pesar de ser una guerra y ser algo negativo, tuvo un trasfondo benéfico porque estaba muy... El tema importante, central, básico, era el tema de la esclavitud. Unos no querían esclavitud y otros sí querían esclavitud. Entonces, a pesar de que una guerra siempre es algo malo, afortunadamente finalizó con la abolición de la esclavitud. O sea que tuvo un final feliz y positivo. Luego hubo otras guerras, como la guerra franco-prusiana, se acabó de unificar Italia y la guerra de la Triple Alianza, perdonadme. No vamos a hablar de estas guerras porque tenemos muchas más cosas interesantes de qué hablar, ¿verdad? Así que vamos a continuar y volvemos al tema de lo espiritual. El agua es el símbolo de lo espiritual por excelencia. Y como os había comentado antes, es indispensable para la vida. No se puede vivir sin agua, ¿no? Lo que le da cierta connotación sagrada. Y en todas las religiones, como os he dicho, pues se utiliza tanto para purificación, para bendición y, bueno, el claro ejemplo es el bautismo. O sea que tiene un trasfondo espiritual muy, muy, muy potente. Por eso Neptuno es el signo de la espiritualidad. Pero no solo de la espiritualidad. Desafortunadamente hay más cosas que se asocian con Neptuno y es algunas enfermedades. Al igual, esto es muy interesante y muy curioso, al igual que que Plutón se asocia con los virus, Neptuno se asocia con las bacterias. Todas las enfermedades provocadas por bacterias son neptunianas. Así es. Y Aries se asocia con la sangre. Entonces, con estos dos puntos importantes, nos da para investigar mucho qué pasó en el ciclo anterior. Y vemos que la última vez que ingresó Neptuno en Aries y que permaneció desde 1861 hasta 1875, sucedieron varias cosas en el campo de la medicina, varios descubrimientos, y de los más así destacados podemos hablar que en la década de 1860 John Snow y William Farr realizaron los primeros estudios sobre la transmisión del cólera en humanos y confirmaron que se transmitía a través del agua, Neptuno, y de la sangre, Aries. O sea, fue un avance muy importante para la medicina porque fue un paso muy importante. Bueno, luego otra cosa muy interesante es la asociación que hay entre Neptuno y lo que antiguamente se llamaba alquimia, que hoy en día es la química. Es decir, todo lo relacionado con la industria farmacéutica es la energía de Neptuno. Vamos a ver qué pasó en el último ciclo. Mirad qué interesante que en 1870 Louis Pasteur, junto con Robert Koch, establecieron que los microorganismos tienen una relación directa con muchísimas enfermedades. Y sin lugar a dudas, pues esto fue otro gran avance, porque hasta entonces no lo sabían. Vamos a ver qué más pasó. Luego, Joseph Lipster, basado en los estudios de Pasteur, por primera vez en la historia introdujo el fenol. Fijaos, esto yo me quedé asombradísima con esto. Introdujo el fenol para esterilizar, instrumentos quirúrgicos y limpiar heridas. O sea, antes no esterilizaban. Imaginaos las operaciones, ¿cómo debían ser? Debían ser bastante tremendas, ¿eh? Se deberían generar una cantidad de infecciones importantísimas. Vamos a ver qué más. Luego, el 18 de febrero de 1863, Henry Dunant, junto con otras personas, fundaron la Cruz Roja Internacional. Esto
ayudó a muchísimos grupos de personas, personas que lo estaban pasando mal. O sea, otra cosa importantísima de este periodo, ojalá que salgan cosas así de positivas en este que viene ahora, en el que estamos ya, vamos. Y luego, en el periodo anterior al anterior, o sea, en el penúltimo, que fue desde 1698 hasta 1712, William Cowper publicó observaciones detalladas sobre la circulación sanguínea, expandiendo el trabajo de William Harvey y el conocimiento sobre este tema. Esto es muy ariano. Y luego otra cosa muy importante que pasó es que se desarrolló la variolización, que es la precursora a la vacunación, salvando miles de vidas también aquí. Luego hubo unos estudios sobre anatomía, cirugía, una cosa muy interesante también es los primeros intentos de transfusión de sangre, que no funcionaron porque lo hicieron con sangre animal, pero sirvió de mucho. Bueno, para entender bien la energía de Neptuno en profundidad, tenemos que saber que agrupa a gran número de personas. Tiene la capacidad de hacer grupos. Entonces, como es un planeta que está de 13 a 14 años en cada signo zodiacal, su influencia es generacional, creando así colectivos con las mismas tendencias, grupos de personas con ideales semejantes. Un clarísimo ejemplo de esto es cómo en los grupos de música se ve súper reflejado en los grupos de música. Y ahí se ve cómo cada generación, cada estación, dependiendo de en qué signo de zodiaco caiga Neptuno, pues aparecen grupos de personas y un montón de seguidores, la mayoría de la juventud, que les imitan en los peinados, en la forma de pensar, mueven grandes, o sea, mueven generaciones. Es que esto es súper interesante y muy importante. Mirar, veréis. De estas influencias generacionales surgen nuevas formas de grupos musicales y modas que crean tendencias llegando a formar parte de un nuevo paradigma social. Siempre que Neptuno se manifiesta en el plano colectivo, refleja anomalías propias de sus lunas. Vamos a ver, hay ciertas lunas de Neptuno que una va para un lado, otra va para otro, teniendo órbitas extrañísimas, rotaciones extrañas. Entonces se ve reflejado en los grupos musicales y luego en todas las personas que los siguen. Pues que si se ponen una coleta aquí o un pendiente por aquí o 30 pendientes o los tatuajes, todo eso es generacional. No me digáis que no es apasionante. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el periodo de Neptuno en Aries, pues ¿qué puede salir? ¿Qué modas pueden salir? Pues es imposible saberlo. Si sabemos que Aries es la cabeza, es muy impetuoso, impulsivo, guerrero, pero ¿cómo esta fusión? ¿Qué tendencias nos puede dar? Difícil saberlo, pero lo vamos a ir viendo. Algo también muy importante que decir de Neptuno es que su influencia se deja notar cuando no vemos las cosas con claridad. Cuando hay una especie de bruma, las cosas no están claras, es una especie de nebulosa. Ya sean nebulosas artificiales o naturales. Por ejemplo, cuando bebes alcohol y has bebido mucho, pues estás como que las cosas no se ven claras. Es que es muy interesante saber que Neptuno anula a Mercurio, que es la lógica, nuestro raciocinio. Imaginaros qué poder tiene, que tiene la capacidad de anular a nuestra mente pensante, a nuestra forma de comunicarnos. Por eso, por ejemplo, los borrachos de repente hacen ¡oh! Y no saben ni hablar. Imaginaos qué interesante y qué poderoso es Neptuno. Otra cosa también muy interesante, ahora estamos analizando muy bien a Neptuno, como podéis ver,
es que a Neptuno no le gusta nada la realidad. La rechaza directamente. Es una energía tan creativa que disfruta de un mundo ideal, un mundo de fantasía, un lugar maravilloso, de ensueño, y la realidad no es para Neptuno. Por otro lado, Neptuno se asocia con todo el mundo místico, de hecho es el místico del zodiaco, y un claro ejemplo para poder describir esto, que es bastante complicado, es por ejemplo la unión con el todo, la unión con Dios si eres creyente, es como este momento de iluminación, el éxtasis de Santa Teresa. Y hay que entender que no todas las personas pueden experimentar esto a lo largo de su vida. Esto sí que es un gran regalo. Quizás en este periodo podamos elevar un poquito nuestro nivel de conciencia, que yo creo que así va a ser. No nos vamos a dar mucha cuenta, pero sí que vamos a subir nuestro nivel de conciencia como humanidad en general. Esto sería el gran regalo que nos haría Neptuno en Aries. Y yo creo que lo va a hacer. Además, estoy convencida que lo va a hacer. Ojalá que nos demos cuenta. Y si subimos la conciencia, vamos a ser mucho más sensibles, mucho más misericordiosos, mucho más empáticos con las personas que lo están pasando mal. Es algo muy positivo. Luego, ya estamos casi finalizando, es el tema de Neptuno y la psiquis. Neptuno y el subconsciente. Esa parte que no sabemos. Hay mucha información en nuestro subconsciente que no somos conscientes, vaya, aunque me repita un poco, ¿no? Y entonces, en este periodo, en el periodo anterior, hubo grandes avances. Por ejemplo, descubrieron el tema de la epilepsia, lo supieron analizar y entender por qué sucedía. Pues probablemente en este nuevo periodo haya grandes avances relacionados con todo el mundo de la psicología y de la psiquiatría. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, por favor, que lo tenía que haber dicho al principio del vídeo, es que todos vamos a sentir a Neptuno en Aries. Tenemos que ver en qué parte de nuestra carta astral tenemos a Aries, porque allí es donde va a entrar Neptuno. Puede ser el área de la familia, puede ser el área del amor, del trabajo, de la posición social, de nuestra carrera profesional. Tenemos que saber dónde va a entrar, porque no solo va a afectar a las personas del signo de Aries, nos va a afectar absolutamente a todos. Y ahora ya sí, para finalizar, comentaros que aunque pudiera parecer que el petróleo es de Plutón, el petróleo es de Neptuno. ¿Qué quiere decir esto? Que algo va a pasar relacionado con el petróleo. Es un nuevo ciclo. Quizás encuentre nuevos yacimientos, se pueda utilizar de otra manera. Lo vamos a ver en estos años. Así que sin más, deciros que, bueno, yo como Aries os podré contar en primera persona qué se siente de tener esta energía encima, porque es que es un cambio energético bastante potente. Y haré un vídeo próximamente sobre sobre Saturno entrando en Aries, que harán una conjunción. Y bueno, lo vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Espero que os haya gustado y espero que estéis muy bien. Chao, preciosos. Gracias.